Y bueno, vamos a hablar de un poco lo que está pasando en el Congreso. Nosotros elegimos un título distinto. El gobierno se juega mucho más que una ley. ¿Por qué decimos esto? Porque es el único gobierno desde el retorno a la democracia que no ha logrado ni una sanción de una ley. O sea, desde el 10 de diciembre hasta acá, absolutamente nada. Y esto es todo un récord, digamos. Necesita sí o sí una sanción de una ley para tener un triunfo en la Cámara. Esto redunda en cosas muy perniciosas y muy malas, ¿no es cierto? La imagen internacional es mala, es decir, bueno, ¿cuál es la fuerza o la fortaleza que tiene un Javier Milei que no logra tener una ley? O sea, y esto tira un poco por la borda todo el esfuerzo que se está haciendo. Muchos dicen el tránsito en la Cámara de Diputados va a ser más sencillo que el tránsito en la Cámara de Senadores, donde se prevé un debate mucho más intenso, más complicado y donde las mayorías son mucho más acotadas. De hecho, Unión por la Patria maneja 33 voluntades de entrada nada más, así que esto marca a las claras lo difícil que va a ser. La primera sanción en general, 145 votos contra 106, bueno, marcó algo, 142 votos, perdón, contra 106, marcó algo importante, ¿sí? Una diferencia que no está tan ajustada. Necesita diferencias positivas, buenas, para incentivar un poco el tránsito hacia el Senado. La aprobación en particular no significa que en el debate individual, ¿no es cierto?, esto suceda. Ya empezó el debate individual, ese debate individual ya se votaron varias leyes, son 51 las votaciones que tiene que haber, 30 por la ley base, 21 por la reforma de carácter impositivo, digamos. La que se está votando ahora es la ley base y ya se votaron la reforma del Estado, la delegación de facultades. Acá creo que es algo absolutamente clave. Muchos dicen, si en la delegación de facultades sacó más de 140 votos, quiere decir que el resto de los articulados, salvo honrosas excepciones, los tiene prácticamente asegurados. ¿Cuáles son aquellas honrosas excepciones? El impuesto a la ganancia, por ejemplo. Es un tema complicado el impuesto a la ganancia por la sencilla razón de que todos los representantes patagónicos están en la negativa, ¿sí? Es difícil, y aparte porque muchos dicen, ¿por qué vamos a acompañar una cuestión con esta que nos pone de cara en contra a todos los empleados? Paguen ustedes el costo político. Bueno, en este marco es complicado. El peronismo no puede votar a favor de reducir cuando estuvieron a favor, cuando Sergio Massa lo sacó. Entonces, es una cuestión que viene complicada. El tema de el RIGI, bueno, decían todo que estaba complicado. Este régimen de inversión, régimen de incentivo a las grandes inversiones, ya fue aprobado y con una mayoría bastante sustancial, así que también habilita el camino bastante bien. El tema del tabaco, muchos preguntan, ¿va a haber una moción? Acá no está el tema del tabaco, pero va a haber una moción para que sea incluido. ¿Podrá pasar esto? Son 7 las provincias tabacaleras. Todo indica que no habría mayores inconvenientes, ¿sí? Lo único que queda pendiente dando vuelta acá es el tema del impuesto a las ganancias. Se aprobaron el tema de las privatizaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? De 41 empresas inicial, solamente 9 entran en esto. O sea, la reforma laboral también fue aprobada. La reforma previsional con el tema de las jubilaciones de las mujeres, por ejemplo. No hay más moratoria previsional. Esto ya fue aprobado también con una amplia mayoría. Es todo un debate de cómo hay que hacer ahora. Mucha gente, el 90% de la gente que se jubiló el año pasado lo hizo con esta ley, con esta moratoria. Ahora no lo va a poder hacer. La gran mayoría de las mujeres calculan que más del 85% va a pasar a jubilarse a los 65 años de edad y lo va a hacer con una PUAN, con una prestación universal, ¿no es cierto? Bueno, que es mucho más baja, es el 80% de la jubilación mínima. Bueno, esto es lo que hoy se está debatiendo acá. El gobierno va encaminado a tener antes de las 9 de la noche una aprobación, ¿no es cierto?, de todos los artículos en particular. Reitero, son 51 votaciones, ya se va produciendo cerca del 40% de la misma. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Alberto, una pregunta cortita. ¿Qué pasa con un bloque o algún bloque de artículos que no se apruebe o que no tenga la mayoría, ¿no?, de las manos levantadas de los legisladores? Lo primero que hizo Martín Menem en aprobar es que se vota bloques completos, ¿sí? O sea, entonces no se va a votar artículo por artículo. En este caso, ¿no es cierto?, lo que están aprobando por sí o por no es ese bloque completo. O sea que, en una palabra, si se dice no al bloque ese completo porque hay disidencia con un artículo, termina eso anulando todo completo. O sea, ese capítulo no se aprueba. Se saca eso de la ley y la ley continúa como está. ¿Y cómo queda ese tema? Queda afuera. Queda como está hoy por hoy. Lo tienen que tratar en otro momento, que lo presentarán como un proyecto de ley nuevo. No puede volver a tratarse. Alberto, muchas gracias. Nos vemos, gracias.